los cuales son seres vivos, pequeños, no visibles al ojo humano. Es una definición muy general. Todos los microorganismos vivos que no sean visibles al ojo humano se consideran microorganismos. Las bacterias constituyen los principales microorganismos implicados en la patogenia endodóntica. O sea, en endodoncia, los principales actores, los principales agentes causales de enfermedad son las bacterias. Dejamos a los hongos un poquito por un lado, a los virus por un lado, ¿verdad? Las bacterias son las principales de la gran mayoría de infecciones endodónticas. Por supuesto, la microbiología tiene historia, mucha historia, y recientemente ha cobrado mucha fuerza la cristina microbiología. Por supuesto, no hubiéramos podido afrontar las pandemias que hubo, las que se pueden haber, y la microbiología tiene mucho que ver con la investigación, el generar conocimiento, el generar supuestamente también bacterias, antídotos para las bacterias, virus y demás situaciones que se van a presentar. Aquí les pongo una foto. Este es un diente diafanizado. Esto lo hacemos en el otro lado. Esta es una foto mía que muestra. Y simplemente la diafanización es una técnica de transparentar los dientes. Al transparentarlos, pues les inyectamos tinta china. A su anterior también se puede. Y luego los centrifugamos. Y eso hace que la tinta se corra en todo lo que es el sistema de auriculares. Les pongo a propósito esta imagen para que vean que no es un conducto, no es un tubo recto, digamos, donde va el nervio de coronal hacia apical, sino realmente nosotros nos estamos enfrentando a un sistema de conductos valvulares. La definición más correcta de llamarles así, sistema de conductos valvulares. Es un sistema donde van a tener posiblemente dos conductos que se unen, ¿verdad? Luego se vuelven a dividir, se vuelven a unir y se vuelven a dividir. Entonces imagínense el lugar donde tenemos que ir a desinfectar. Y además, nuestros instrumentos pues llegarán por acá, pasarán por acá, pero a veces es muy difícil llegar a estos rincones. Pero ¿quiénes creen que sí llegan con mucha facilidad? Las bacterias, exactamente. Los microorganismos llegan, tranquilamente se instalan, y si nosotros no tenemos la capacidad de desinfectar esta parte, si somos esta parte, dejaríamos sin desinfectar esas situaciones. Y eso es realmente el reto de la endodoncia y nuestro pronóstico. Nuestro éxito de tratamiento está basado en nuestra capacidad de llegar a esos rincones que podemos desinfectar. Entonces, las bacterias colonizan el sistema microbiología, entran en contacto con los tejidos a través de la carie dental, que es la forma más común en la que las bacterias ingresan. ¿Es la única? No. ¿Qué otras se les ocurre que pueden haber? Otra forma de ingresar, que no sea carie dental, que es la más el 90% y pico de las infecciones endodónticas son de origen bucales. ¿Quieren ustedes dudando? Enfermedad periodontal, perfecto. Ambos, enfermedad periodontal, por supuesto, también nos pueden generar infecciones endodónticas. Solo que a eso les vamos a llamar infecciones endodónticas secundarias, porque no son primero por la vía endodóntica, sino son primero periodontales y luego por todo lo contaminado que está alrededor invaden el sistema de control auriculares, por eso se consideran secundarias. Vamos a ver ahí en la clase más adelante, pero excelente. ¿Qué otra forma se les ocurre que puedan ingresar bacterias? Que no sean locales y por enfermedad periodontal. Algo sistémico no podría ser, así exagerando la situación. Es difícil, aunque hay teorías. Está la teoría de la anacoresis, la que dice que por vía torrente sanguíneo puede llegarse a infectar. Yo realmente me cuesta creer un poquito en una teoría, en el sentido que tenemos muchas células de defensa. El cuerpo humano tiene una gran cantidad de opciones para defenderse, y entonces pues me cuesta creer que una bacteria pueda. Pero la teoría está y no está descartada, ¿verdad? Podría ser. ¿Qué más se les ocurre?
no es caries dental, pero por supuesto lo que abre es una vía. Para las bacterias, una pista. Entonces, puedo ingresar a los sistemas conductores. Ahí ya describieron ustedes las principales. Caries siendo el 95% de las veces. Y el resto lo tenemos en enfermedad periodontal, fracturas, ¿verdad? Principalmente. Pérdida de esmalte sería otra. Cuando ustedes tienen las famosas clases 5, aquellas que se pierde el esmalte bucal y queda la dentina expuesta, vamos a ver más adelante más despacio, por eso no se está dando. ¿Por qué creen que esta es otra vía? ¿Cómo es la dentina? Porosa, exactamente, es tubular. ¿Cómo es el esmalte? Es atubular, o sea, es concreto. Pero el esmalte siendo como un sello, digamos, que no permite que haya bacterias. Pero cuando perdemos el esmalte, por desgaste, por lo que sea, queda la dentina tubular, porosa. Y entonces a través de esos tubulillos entran las bacterias y caen. Aunque no haya caries per se, es una vía de entrada. Muy bien, entrando un poquito más en materia. Este es otro caso, este es otro diente. Y van a decir que el doctor Alvarado seleccionó los más difíciles para traer, estudiarlos. La técnica de transplantar es difícil, no es tan sencilla. Entonces digamos que de 1000 dientes logramos transplantar unos 60, 80. Estos son de esos 60, 80. De 1000, o sea, es bastante frecuente encontrar diferencias anatómicas. Vean este cómo va, más 2 se unen, pero se unen un gran trecho. Al otro se unía, se desunía, se unía, se desunía. Este se une un gran trecho y luego se vuelve a separar. Y hasta si se fijan un poquito más acá, el tercio apical se separa y luego hacia allá otra vez se separa otro, ¿verdad? Esos son los conductos laterales que tienen ustedes, los dientes apicales, están en otro color. Y entonces, pues esas son las bifurcaciones que vamos a ver. Entonces, después de que se produce el encuentro entre bacterias y las defensas del huésped, comienza una reacción inflamatoria. La inflamación es una enfermedad. Bien, ahí ya soy un poquito más estudiantes. Hoy unos que no, otros que sí, tal vez. ¿No? La mayoría acuerdan que no. Perfecto. La inflamación es una reacción o un ataque bacteriano. La inflamación no es más que un mecanismo de defensa en el que genera inflamación, pero la razón de generar inflamación es para que llegue más cantidad, provoca vasodilatación y llegue más cantidad de sangre. Pero ¿qué pasa cuando llega más cantidad de sangre? Llega más cantidad de células de defensa, más cantidad de células T, más cantidad de células T, más cantidad de macrófagos. ¿Recuerdan todo lo que dieron en el primer segundo? Pues esa es la inflamación. Están reaccionando a un agente causal y están provocando una defensa del cuerpo. La inflamación no es un proceso de enfermedad, es un proceso de defensa. ¿Okay? La enfermedad se va a dar si el proceso de defensa fracasa, si las bacterias colonizan se instalan, si esa batalla entre bacterias y huésped la ganan las bacterias, entonces va a aparecer la enfermedad y luego aparecen los procesos patológicos. ¿Okay? Pero la inflamación no es un proceso patológico, es un proceso de defensa. ¿Okay? Las infecciones endodónticas terminarán en enfermedad pulpar, enfermedad periapical, dependiendo de una serie de factores. No solo es que ingresen las bacterias, ya tenemos enfermedad, ¿no? Como estamos platicando, tiene que ver mucho la defensa, la capacidad de defensa de su huésped, su sistema autoinmune, en fin, va a tener que ver también con los factores relacionados con las bacterias. Hay bacterias más agresivas, más violentas, así. Hay bacterias menos agresivas, entonces depende también de tipo de bacterias. Aquí hay una serie de factores que van a determinar o van a parar enfermedad pulpar o no, enfermedad periapical o no. ¿Okay? Bueno, este es un diagrama que les ejemplifica un poquito cómo es la infección endodóntica. Empieza con una caries, que toda la podemos ver aquí en el dibujo, es enorme, y que ya está afectando el cuerno pulpar de la pulpa.
Las bacterias se van a lo largo del sistema de conductos radiculares y provocan primero la inflamación pulpar. ¿Cómo se llama la inflamación pulpar? Su nombre lo indica, itis, inflamación, pulpa de la pulpa, pulpitis. Y entonces después de que se empiece a inflamar la pulpa, esta puede ser de tipo reversible o de tipo irreversible. Eso ya lo vieron, ¿verdad? ¿No? Ya van a llegar a diagnóstico. Ya están ciertos que tienen resultados sobre microbiología. Ya van a llegar a diagnóstico. Entonces puede ser pulpitis, diagnóstico de él, ¿verdad? Pulpitis irreversible o pulpitis reversible. La pulpitis reversible es cuando las bacterias ya están afectando, hay inflamación, por eso se llama pulpitis. Pero si eliminamos el factor causal, o sea, en este caso las bacterias, la pulpa tiene la capacidad de regresar a su estado normal. La pulpitis irreversible, por el contrario, como su nombre lo indica, es cuando las bacterias ya generaron inflamación, pero la inflamación es tan grande que ya empieza a haber enfermedad, que aunque quitemos las bacterias, la pulpa ya no va a tener la capacidad de regresar a la normalidad. Por eso se llama pulpitis irreversible. ¿Okay? Bueno, pero eso ocurre a lo largo de todo el conducto. Si por ahí no se atiende la inflamación, no se atiende el dolor que genera, no se atiende, digamos, la infección que se está causando, entonces va a derivar en que el tejido pulpar se va a necrosar. Se va a volver tejido necrótico. Todo esto va a ser tejido necrótico. Pero ¿qué pasa? Las bacterias siguen avanzando en el interior del conducto. Y con tejido necrótico tienen suficientes sustratos, suficiente protección, donde albergar, ir creciendo, colonizando y aumentando en cantidad. Y entonces van colonizando y llegan al periápice. En el periápice lo están esperando. Hay un dibujo muy famoso de Odoncia en la red, donde están un montón de tanques, aviones, portaaviones, en todo alrededor del periápice. Porque ahí también, por supuesto, tenemos muchas líneas de defensa. Entonces llegan al periápice y no siempre derivan en un área periapical. Ya la vieron, ¿verdad? La puse de grande a propósito, es enorme. No siempre derivan esto, a veces no llegan a eso. Va a depender otra vez de nuevo de la capacidad de defensa, del estado de salud de la persona, del huésped y del tipo de bacterias. Pero si igual no se atiende la infección, siguen saliendo bacterias del periápice, entonces ocurre que empieza a haber inflamación e infección del periápice. ¿Qué empieza a ocurrir? Que entonces se empieza a perder hueso. ¿Por qué? Las bacterias van generando un proceso de inflamación, un proceso de infección, y entonces el hueso se va reabsorbiendo. Y entonces empezamos a ver lo que es la enfermedad periapical o un área periapical, como ver ahí. Independientemente del tamaño, no tiene nada que ver el tamaño. Si nosotros quitamos la infección, el hueso va a tener la capacidad otra vez de volverse a formar. El hueso tiene una capacidad de formación impresionante. De hecho, es normal. Entonces, que todos podemos tener ortodoncia. ¿Cuántos de aquí tienen ortodoncia? ¿Alguno? Ya tenemos un bastante común. Pues ortodoncia, la razón por la que podemos mover los dientes es porque hay un proceso de formación, reabsorción, formación, reabsorción de hueso. Si ese proceso no fuera así, los dientes no se podrían mover, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, sepan que siempre el hueso tiene una gran capacidad de volverse a formar. Y como ven, en la misma radiografía, porque después de haber hecho la endodoncia, el área, a pesar de que era enorme, muy grande, se vuelve a formar hueso. Y con el tiempo se cierra y se complementa. Lo último en formarse es el ligamento periodontal, pero también el ligamento periodontal se vuelve a formar. Lo que pasa es que va a ser lo último, así como fue del centro hacia afuera, la reparación va a ir de afuera hacia adentro. Eso va formando hueso, y lo último que se va a recuperar sería el periodontal. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿y qué? Es que yo he escuchado que cuando a una pieza se le hace un tratamiento de conductos radiculares, queda anquilosada. Entonces, ¿por qué pasa? Eso
para empezar, es uno de los mitos más grandes que hay. Se conoce, se dice, se escucha, antes se decía todavía mucho más, pero realmente una pieza con endodoncia no es tan usada. A menos que por alguna razón haya quedado dentina expuesta. No ni siquiera cemento, por eso está la dentina y el cemento regular. Cuando se pierde el cemento y la dentina queda expuesta, ahí sí genera un proceso de anquilosis o de reabsorción de sustitución. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay hueso, el hueso recoge los osteoblastos. Los osteoblastos reconocen la dentina como algo diferente, no normal. Y entonces empiezan a comérsela y empieza a formarse hueso proteicos, osteoblastos, es el mismo proceso. Pero como se van comiendo dentina y entra hueso, eso es lo que da riqueza. Y eso es lo que le llamamos anquilosis. Porque tiene varios anclajes, digamos, por lo cual sacarla es bastante complicado. Pero eso fue porque se perdió el hueso del cemento por una razón. Normalmente la endodoncia no genera piezas anquilosadas. ¿Por qué se puede solo eso? Porque se puede perder cemento por un golpe, por ejemplo, por un trauma. Se fractura el cemento y entonces, claro, puede haber anquilosis. Muy bien, regresando un poquito, yo sé que ya tuve una clase de CBCT, vamos a enseñarles cómo imágenes en CBCT, y solo para que veamos que somos unos áreas verticales. Esta es una toma de arriba donde vemos el tamaño del área. En el CBCT podemos ver la cortical bucal. Lo puedo meter acá. Aquí vemos la cortical bucal, ¿verdad? Completa. Vemos la cortical palatal, vemos cuando un área perfora las corticales, cuando no. Podemos medirlas, en fin, podemos hacer muchas cosas en el CBCT y esa es la ventaja de diagnóstico. Al final, el objetivo de todo tratamiento endodóntico, ¿cuál va a ser? Primero, prevenir el desarrollo de la enfermedad. Por ahí van a escuchar endodoncia es tratamiento de cannabis. No hay mejor endodoncia que la que no hagamos. La mejor endodoncia es la que no hacemos. ¿Cuándo no hacemos endodoncia? Cuando podemos utilizar nuestros conocimientos para revertir la enfermedad, para procesos reversibles totalmente, volverlos normales, para procesos donde tenemos exposición de pulpa, podamos hacer terapia pulpar preventiva, podamos regenerar el tejido. Incluso, hoy por hoy, tenemos la capacidad del tejido necrótico, hacer un tratamiento y volver a generar estímulo, sensación, y aunque no se vuelva a formar la pulpa como tal, se forma un tejido parecido a la pulpa. En los artículos lo van a encontrar como live pulp, similar a la pulpa. Y simplemente es una diferenciación de células indiferenciadas que generan, más que todo, no un oncoblasto, esto no se puede, pero sí un fibroblasto. Y ese fibroblasto genera tejido parecido a la pulpa, pero como no viene el oncoblasto, no se le llama pulpa, viene el fibroblasto. Se parece más a la piedra y al cemento que a la pulpa, pero es un tejido repetido. ¿Ok? Entonces, regresando al concepto, el tratamiento endodóntico es prevenir el desarrollo de la enfermedad. Pero cuando este ya está presente, por supuesto, tenemos que crear las condiciones adecuadas para la curación de los tejidos y la preservación del órgano dental. La endodoncia es el límite entre mantener una pieza y mantener. Más allá de la endodoncia, entonces fracasos, podemos hacer endodoncia que tocan posiblemente la extracción, posiblemente la restauración del implante. Y es por ello también acostumbrar a escuchar que hay una batalla campal entre endodoncistas y implantólogos, ¿verdad? Lastimosamente hemos caído en el nivel de sacar piezas totalmente restaurables, totalmente conservables y colocar implantes. Eso ya lo voy aprendiendo en su carrera, pero esto es muy importante saber que realmente tenemos la capacidad de preservar el órgano dental en muchas razones, en muchos momentos. La endodoncia pretende erradicar la infección existente o impedir que los microorganismos infecten o reinfecten el sistema de tejidos rectores de los tejidos superiores.
términos generales, vamos a ver conociendo la historia, es bonito, es interesante. Les presento a Leeuwenhoek. Él fue el primero que describió los conductos radiculares. Él es famoso, y había escuchado su nombre, no porque sea el primero en describir los conductos radiculares, sino porque fue el que descubrió el microscopio. Entonces, él en sus observaciones, en los dientes, y él decía que estaban llenos de una sustancia blanda y que a él le parecía que estaba viva. Esa es la descripción primaria que tenemos de la membrana dental. Luego viene un estudio clásico, el estudio de Miller. Este estudio todos lo debemos de leer, es un clásico, estamos hablando de 1894, o sea, hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace un par de siglos. El estudio de Miller demostró que si había lesiones, que incluso las lesiones llegaran a pulpa, pero que si no habían bacterias o posiblemente estas no eran tan agresivas, no se formaba área periapical. Mientras que cuando estaban presentes las bacterias, se formaba área periapical. Entonces él concluyó en este estudio que el área periapical era producto de infección bacteriana. Y desde ahí empezaron las investigaciones, la evolución. Miller fue el primero en decir que las bacterias eran los agentes causales de la enfermedad periapical. Bueno, pues después ya más reciente, eso ya no es tan antiguo, 70 años después del estudio de Miller, si ese fue en 1894, pues este debe ser en 1975, por ahí, 70. Este estudio ya demostró, es un estudio de Takahashi y colaboradores, que las bacterias eran las causas de la enfermedad pulpar y periapical. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con pulpas dentales de ratas normales. Esto quiere decir con bacterias. Estamos claros que nuestra normalidad está en bacterias. Estamos claros todos, ¿verdad? Que en la boca tenemos millones de bacterias. Eso es malo. Y ellos lo compararon con ratas sin gérmenes, las notobióticas. ¿Sí? Entonces, unas ratas que han crecido libres de gérmenes. A ambas les hicieron exposición pulpar. ¿Sí? En las que tenían bacterias, ¿qué se generó? Enfermedad periapical, enfermedad pulpar, enfermedad periapical. En las que estaban libres de bacterias, ¿qué pasó? Nada, pero no nada. No solo no se generó enfermedad, sino que además iniciaron un proceso de reparación. ¿Sí? Además se curaron, se repararon. Claro, no podían formar esmalte ni entidad porque no tenían odontoblastos, pero formaban tejido de retina terciaria a base de fibroblastos y de Entonces este es un estudio muy bonito que realmente es que ya finalmente comprobó que las bacterias son los agentes causales de la enfermedad pulpar y la enfermedad periapical en la gran mayoría de los casos. Luego nos apareció Sundquist, que fue el primero en demostrar la presencia de bacterias anaerobias. Ya con más tecnología y todo, pues ya demostró que dentro del producto ya las principales se notan qué bacterias eran, qué tipo, eran del tipo anaerobias. Y Müller confirmó que el tejido pulpar necrótico por sí solo, sin bacterias, era incapaz de mantener una lesión periapical, aunque estuviera en el tejido. Pero si se logra quitar las bacterias del tejido necrótico, tampoco va a tener la capacidad. Dicho el resumen, tampoco el tejido necrótico genera inflamación periapical. Siguen siendo unas bacterias. Entonces, a grandes rasgos, las bacterias son las agentes causales, no incluso tejidos necróticos, los que generan enfermedad.
¿Cuáles son las vías de infección? En condiciones normales el complejo pulpo-dentinario es estéril y está aislado. ¿Quién lo aísla? El esmalte. Condiciones normales. ¿Verdad que tenemos el complejo pulpo-dentinario? Está aislado por el esmalte y por eso no es permeable. Una vez se pierde la capa aislante del esmalte, ya sea por caries, por fracturas, etcétera, 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 las bacterias ya tienen la capacidad de generar la dentina. Y la dentina ya es tubular. De hecho, en España, por ejemplo, ustedes no reciben endodoncia aparte y operatoria dental como nosotros separamos. Se llama PTD, es patología y terapéutica dental. Ahí incluye lo que es operatoria y endodoncia. ¿Por qué? Porque realmente esto está muy conectado, trabajan de la mano. Incluso cuando empiezan a haber agentes que sale sacar, las prolongaciones de los odontoblastos se empiezan a retraer y se empieza a formar dentina acá como mecanismo de defensa. Pero realmente el complejo pulpo-dentinario funciona como ¿okay? Siempre que la dentina está expuesta, aquí tenemos una microfotografía de la dentina tubular a más no poder. O sea, tienen muchísimos problemas. Y deben de saber ustedes que la bacteria más grande, la más grande que se conoce, cabe en el tubulío más pequeño que se ha encontrado. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, los túbulos de la dentina son autopistas, son vías de entrada para las bacterias. Y aquí pues les pongo una imagen de más o menos cómo sería realmente la dentina si la viéramos como tubular. Y lo que nos aísla es el cemento por el esmalte por la corona y el cemento en la parte de la raíz para que la enfermedad periodontal tampoco genere inflamación pulpar periodontalmente. Esto es lo que les comentaba. La bacteria más grande cabe, la más grande está entre 0.2 y 0.7 micras y comporta con el diámetro más pequeño de los tuscinos. La exposición pulpar a la cavidad oral normal es la vía de infección endodóntica más evidente. Por supuesto, la caries dental es la causa más frecuente de exposición pulpar. La infección en todo el conducto a partir de la exposición pulpar es un proceso lento. Y se lo remarco acá, lento. ¿Recuerdan cuando se enseñó la radiografía que pasaba en toda la pulpa defendiéndose, las bacterias avanzando? Las bacterias no van como que fueran en una moto y así a toda velocidad. Iban colonizando, colonizan, se multiplican, crecen, se establecen, colonizan, se multiplican, crecen, se establecen. Y así es un proceso, así como la caries dental. Se tarda posiblemente 6 meses para llegar allá, son otros 6 meses más. Cuando ustedes vean una enfermedad a nivel periodontal, a nivel periapical, a nivel labial, tengan en mente que esa enfermedad no es nueva. Esa enfermedad por lo menos tiene un año y más. ¿Okay? Ya son enfermedades o infecciones bien establecidas también. Tuvieron suficiente tiempo para colonizar, suficiente tiempo para establecerse. Entonces, esa también es la situación. La desinfección de esto no es con alcohol, ya está, ¿verdad? También es una infección, una desinfección fuerte. En el caso de que se dé un proceso de fractura en la caries, ¿cómo va a ser un poco más rápido? Claro, por supuesto, si la fractura, digamos que fuera, bueno, mientras más grande también. Mientras más de la fractura o también más área de esmalte se ha perdido, por supuesto hay más tubulíos dentinarios expuestos o la pulpa directamente expuesta y por lo tanto entran más cantidad de bacterias y más rápido expuestas. Igual, exacto. La restauración mal adaptada, lo que hace la restauración es restaurar, ese es su nombre, el esmalte que tenía, ¿verdad? Y enseñar. Una restauración mal adaptada
permite filtración y por lo tanto suficiente cantidad de bacterias para poder colonizar el enfermedad. ¿Okay? Bueno, vemos un poquito de patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad de un microorganismo de generar enfermedad. Hay microorganismos que no son patógenos, que no pueden generar enfermedad. Los que pueden generar enfermedad se les conoce como microorganismos patogénicos. Y la virulencia es la cantidad de patogenicidad que tiene el microorganismo. O sea, yo puedo ser patógeno. Si soy patógeno, quiere decir que tengo capacidad de generar enfermedad. Pero si además de patógeno soy virulento, quiere decir que no solo produzco enfermedad, sino puedo ser más agresivo, más grande, más fuerte, más rápido. ¿Verdad? Eso es virulento. Es la capacidad de patogenicidad que tiene el microorganismo. Algunos microorganismos causan sistémicamente la enfermedad en el huésped y se denominan patógenos primarios. Otros causan la enfermedad solo cuando las defensas están deterioradas y se denominan patógenos oportunistas. ¿De cuál creen que es el tipo de enfermedad que tenemos entonces en dosis? ¿Primarios o patógenos oportunistas? Exactamente, oportunistas. Los primarios serían como cuando hay una infección de, qué sé yo, pongan ustedes una bacteria, E. coli, por ejemplo, y se enferman con eso y les causa diarrea y enfermedad. ¿Sí? En cambio, los oportunistas son los que siempre están, pero no generan enfermedad, a menos que las condiciones cambien, a menos que las condiciones se den para que entonces sí, aprovecho el momento y genere la enfermedad. Esto lo que nos quiere decir en otras palabras es que las bacterias que tenemos en la boca normales son las que, si se dan las condiciones, van a generar. La mayoría de las bacterias implicadas en las infecciones endodónticas son habitantes de la microbiota oral, que no platicamos, que aprovechan los cambios en el equilibrio de estas bacterias, convirtiéndose en patógenos oportunistas y provocando infecciones endógenas. Cuando el ataque bacteriano avanza y está establecido, pueden hacer otras especies distintas a las que participaron en el proceso de colonización inicial. Entonces se produce una reorganización de la microbiota en el cual subsisten quienes, a lo mejor adaptadas, preparadas. Entonces llegaron primero, esos son soldados, llegaron y conquistaron un área. Pero de ahí llegaron otros que dijeron, bueno, estos están entrando ahí, vamos nosotros, pero nosotros somos más planchaditos, somos más fortachones, les quitamos a estos en lugar y nos quedamos nosotros. ¿Verdad? Y entonces se da entre las mismas bacterias una lucha. ¿Y quiénes predominan? Los fuertes, los mejores adaptados. Entonces, esta aquí se las pongo para que quede muy claro que las infecciones bacterianas son de mucho tiempo, de muchas bacterias y además de fortachones y fortachones, ¿verdad? Que han logrado, conquistado y mantenido a pesar de los demás. Muy bien, también hay otro tipo de bacterias en que trabajan en conjunto. O sea, yo llego a tomar la invasión, pero no, yo no llevo a poner la comida. Yo llego y miren que les voy a aportar azúcar, por ejemplo, o agua, y ustedes me van a dejar estar. Yo les doy esto, ustedes me dan esto, y entre los dos convivimos, nos organizamos y subsistimos. Y nos hacemos fuertes, ¿verdad? También hay microorganismos sinérgicos, y esta sinergia entre las especies genera que entonces las infecciones van a ser más intensas. Entonces, cuando vean una gran área vertical, ya saben que es un patógeno, ya saben que es un microorganismo virulento. Entonces, piensen ustedes que a lo mejor no tienen solo un tipo, sino varios tipos de microorganismos que están trabajando en conjunto, y por eso se volvieron muy agresivos. La enfermedad crónica se asocia a una baja virulencia, pero mucho tiempo. La enfermedad aguda se asocia a una alta virulencia.
tiempo. Es un poquito la duda que tengo por atrás. ¿Puede ser más rápido el proceso? Sí, se puede ser más rápido. ¿Puede ser de días el proceso? No, el proceso no puede ser de días. ¿Puede ser de semanas? No, el proceso no puede ser de semanas. De meses sí. Y de uno no. Pero de 6, que pueden haber 3, de 9, puede haber, no hay. Cuando un proceso es crónico, cuando usted tiene una enfermedad crónica, piensa que tiene muchos síntomas. Fue poco a poco. Cuando tiene un proceso agudo, que llega con absceso y todo eso fue más rápido. ¿Ok? Bueno, vamos a dedicar un tiempecito a hablar de las biopelículas bacterianas o, como se encuentra más en la literatura, los biofilms. ¿Por qué son tan importantes los biofilms? La literatura nos demuestra que las bacterias además tienen la capacidad de tener una cubierta de polisacáridos, digamos que están las bacterias, están ustedes organizadas, ahí están adentro y esa cubierta es de polisacáridos. Eso les da sustratos, les da agua, les da mantenimiento. Y cuando llegan, por ejemplo, el agente desinfectante, llega si nosotros le ponemos alcohol, por ejemplo, llega el alcohol a tocar las bacterias, pero no las toca, porque tiene una capa protectora. Esos son biofilms. Entonces, además, se estructuran biofilms que evitan que posiblemente un antibiótico llegue y mate bacterias, posiblemente un medicamento llegue y mate bacterias, y por eso subsisten. Y esta es la razón por la que ustedes ven en la infección endodóntica, le dan antibiótico, se curan. Hasta que quitemos el agente causal. ¿Cuál es el agente causal? Exacto, la alta. Ustedes pueden pasarse de dar un antibiótico. Se termina de tomar los antibióticos, se le quita, por supuesto, se le quita la fase aguda. Pero la vuelven a hacer. Vuelven a dar antibióticos, esto puede pasar toda la vida. Que si no quitan el agente causal, no se resuelve la infección. Y por eso nosotros tenemos que quitar esas bacterias. Rápido, pues los biofilms se organizan en colonias. Las colonias en conjunto se les llaman comunidades. Y las comunidades en conjunto se les llaman hábitat. Y varios hábitats forman un ecosistema. Eso es como biología, ¿verdad? El ecosistema se puede definir como el sistema funcional que se mantiene a sí mismo, en el que se incluye comunidad, microbiota y su entorno. Por eso es que esto tiene capacidad de persistir. Y aunque nosotros digamos que hiciéramos una restauración nueva, y está infectada la vida, pero hacemos una restauración y sellamos, alguien dice, bueno, ya no le pegan sustratos. ¿Por qué no se mueren? Porque están organizadas en ecosistemas donde ya el mismo ecosistema es el que provee los insumos necesarios. Entonces las bacterias se van generando, ¿qué hacen? Por eso es que no podemos hacer suplementación. Tenemos que entrar a las bacterias del sistema de conductos moleculares. La película biofilm se puede definir como una comunidad microbiana multicelular que se caracteriza por la presencia de bacterias que se unen firmemente a una superficie y sí que se encuentran inmersas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares, normalmente polisacáridos, que producen ellas mismas. ¿Sí? A medida que la película madura, se va sintetizando más polisacáridos que forman una matriz extracelular, que es biológicamente activa y provee no solo de una estructura de protección de las bacterias, sino que puede retener dentro de la biopelícula los nutrientes, el agua y las enzimas que necesitan para sobrevivir. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a definir un poquito el tipo de infecciones endodónticas que tenemos. Se clasifican en dos grandes grupos. Fácil. Las intrarradiculares y las extrarradiculares. Bien. ¿Cuáles son las intrarradiculares? La primaria, la secundaria y la persistente. ¿Okay? ¿Cuál es la primaria? Es cuando está el tejido sano y llega por primera vez una infección. Cuando en la secundaria, cuando ya ha habido una intervención, por ejemplo, se elimina caries
pero no se eliminó toda la caries, se pone se eliminó toda la caries, se pone una restauración, pero queda desadaptada y vuelve a colonizarse, esa secundaria. Y entonces ponen la persistente. En el mismo ejemplo, cuando se elimina caries, pero no se quita toda la caries, se pone la restauración y persistió la infección radicular. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la diferencia entre secundaria y persistente? ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, la secundaria es cuando se quitó y volvió a aparecer. La persistente es cuando no se quitó todo y persistió, se mantuvo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos. Y la primaria sabes que se quitó. La primera vez. Ahí no había antes y luego. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los microorganismos. La cavidad oral alberga una de las más altas acumulaciones de microorganismos en el cuerpo humano. Podemos encontrar virus, podemos encontrar hongos, podemos encontrar arqueas, entre todos. Las bacterias son por mucho los habitantes más predominantes en la boca. Se calcula, este dato no se sabe, se calcula que existen alrededor de 10.000 millones de bacterias en la boca humana. Vamos a un montón. Muy bien, en las infecciones endodónticas ya establecidas predominan las bacterias anaerobias. Las infecciones extravasculares. Las que vienen del pene, están fuera de la raíz, estas son las de adentro. Las que vienen por vía extravascular. ¿Ok? Entonces, esto tiene toda la lógica. En endodoncia, cuando ya están adentro de la raíz, por supuesto, no van a tener oxígeno. Y por eso quiero que predominan las bacterias anaerobias. En las infecciones primarias, esta primera vez que colonizan, las especies que predominan son las gram negativas y las gram positivas. ¿Verdad? Gram negativas y gram positivas, helicópteros, bacilos, filamentos, espidilos, quetas, ¿verdad? Gram negativas y gram positivas. Cuando es la primera vez. Siendo principalmente las gram negativas estas y las gram positivas estas. En infecciones secundarias y persistentes, adivinen quién es la estrella. El fecalis, el 90% de las infecciones. Allá no tenemos las palabras de las positivas o negativas. Ahí tenemos al señor don F. Calis, que es ampliamente conocido. Nosotros sé que la presencia de Calis está en todos lados, ¿verdad? Y entonces este es el que genera el 90% de las infecciones secundarias o persistentes. Las principales especies bacterianas implicadas en las infecciones extravasculares son los actinomyces y los propioniculos. Muy bien. Y esta manera de un resumen muy general, pero es bastante condensado. Siempre si alguien quiere leer más, me mandan un correo electrónico, les mando artículos de esto, la presentación principalmente es leer artículos. También, por supuesto, cuenta el libro. Aquí lo encuentran en el capítulo de microbiología de Kenneth Herroyce, o sea, de Vías de la Pampa, y también de INVI, hay un poquito de información. ¿Preguntas? ¿Ninguna?